So I heard you found somebody else. Bueno, muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, disculpen que estuve desaparecido. Pero bueno, vamos a hacer un parcial hoy, más del segundo, así que bastante completito. Y van a ver que tiene temas de control conjunto, ¿sí? Pide este parcial algo del primero, así que también integra. Y básicamente también índices de rentabilidad, efectos palanca. Y si quieren después acá podemos agregar de tendencia y estructura en el sub. Básicamente, bueno, empezamos a hacer. Dice que en los estados consolidados la empresa grande SA va a distribuir comestibles y va a poseer el 40% del capital y de los votos de la empresa de servicio de informática denominada Chico SA. Mediante un convenio formal mantiene el control conjunto con otra empresa que también posee el 40%. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta información? Básicamente hasta acá, hasta el primer punto, la empresa no le alcanza para tener control total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo tiene el 40% del capital y los votos. ¿Sí? Y por lo menos como mínimo para ejercer el control tiene que tener el 50%. ¿Sí? Acá lo único que tendría sería una influencia significativa. Bien, pero como tiene un convenio formal con otra empresa que también posee el 40% de los votos, esto le otorga tener el control conjunto. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta, este es muy importante, este detalle que nos da acá, que dice que durante el ejercicio Chico SA le realizó servicios de mantenimiento al sistema de control de stock de Grande SA por un valor de 10.000, habiendo cobrado 30.000 al cierre, ¿sí? A la fecha del cierre, perdón, no 30.000, el 30%. Y no existieron operaciones entre los miembros del grupo, o sea, salvo esta, no existieron otras operaciones. Bien, entonces, ¿qué se solicita? Bueno, confeccionar los estados consolidados del grupo económico que debe presentar Grande SA como información complementaria, y nos dice que utilicemos la solución o el esquema para la solución que tenemos en el reverso, así la hoja 2. Yo tengo al revés el nombre de las hojas, pero bueno, no importa, después se los cambio. Entonces, ¿qué había que hacer acá en estados consolidados básicamente? Y bueno, yo tengo un grupo económico y lo que tengo que hacer, unir ambos estados, ¿sí? Para presentar uno solo como si fuera un único ente, ¿sí? Bien, entonces lo que hay que hacer es básicamente sumar la columna de Grande SA, ¿sí? Y aplicarle nuestro porcentaje de participación del 40% a los valores de Chico SA, ¿sí? Y hacer los ajustes que corresponden. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir esto? Vamos a poner igual. Vamos a tomar el valor de 10.000, por ejemplo, de Caja y Banco, y lo multiplicamos por el 40%. ¿Sí? Lo vamos a hacer en los primeros tres valores. Acuérdense que la inversión en este tipo de ejercicio se elimina, ¿sí? Ahora acá me dio 0 porque pues yo no fijé en la fórmula el porcentaje. Entonces selecciono, aprieto F4, Enter y vuelvo a estirar, ¿sí? Doble clic y ahí ya me calcula. Bien, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, básicamente sabemos que la inversión se debe eliminar. ¿Por qué? Porque esta inversión de 8.000 en realidad está invertida en Chico SA, ¿sí? Es nuestra participación societaria. Por ende, para cuando tenga que presentar un estado consolidado la debo eliminar. Como esto tiene un saldo deudor, yo en el ajuste lo pongo en el haber, ¿sí? Bien. Pero esto no queda acá. Tense en cuenta que nos vamos al planteo, ¿sí? Me dice que Chico SA le hizo un servicio de mantenimiento y por ende le cobró 10.000 pesos, ¿sí? Ese fue el precio del servicio. Sin embargo, solo cobró el 30% del cierre, es decir, que queda 70%, ¿sí? Por cobrar. Ahora, el 70% es un crédito por venta para Chico SA y es una deuda para Grande SA. Con lo cual,
ese 70% es de 10.000, es 7.000 que está incluido acá. Ahora, de esos 7.000, yo tengo un porcentaje de participación. ¿Y por qué? Y por ende, perdón, lo tengo que eliminar para que no se vea reflejado en el estado consolidado. ¿Cómo sería el asiento? Obviamente, o el ajuste tendría que ser igual a 7.000, todavía lo que no se cobró el crédito de venta de chico, por mi participación, obviamente, y sería de 2.800. Vamos a poner un menos, reste. Y entonces básicamente acá lo que tendríamos que hacer es calcular. Ahora, vamos a hacer la autosuma porque va a tomar el 10.000, pero básicamente sumamos los valores de grande, de participación y bueno, los respectivos ajustes. Ponerle acá, bien, y vamos a tener la fórmula. Entonces, tirando todo, a ella me toma los correspondientes. Bueno, y básicamente después tenemos que hacer la autosuma mismo. Y ya tenemos el valor de la actividad. Bien. Tenemos el pasivo, ¿sí? Deuda. Bueno, acá también, acá ya de entrada ya tenemos la contrapartida. Primero, vamos a calcular 40% de las deudas, ¿sí?, que nos corresponden a nosotros. Pero ahora lo que tenemos que hacer es netear de las deudas de grande el 2.800S. ¿Por qué? Porque es una operación entre los miembros del grupo. Entonces eso no puede ir a, lo repito nuevamente, a la columna de consolida. Entonces 2.800, ¿por qué es una deuda para nosotros? Porque no le pagamos todavía el 70% que le corresponde a Chico S.A., ¿sí? Entonces calculamos, ¿sí?, será el 15.000 nuestro más el 2.400 también que corresponde y la participación de las operaciones que hay que eliminar, y me da 14.000. A ver si me deja copiar este valor. No, copiarlo, a menos que lo pegue. A ver, porque me copia la fórmula. Bueno, ¿qué hay que hacer en el patrimonio neto cuando tengo un estado consolidado? Básicamente lo que se hace es eliminar directamente el patrimonio neto de la controlada, ¿sí? Así que solo pondríamos la controlante. Así que lo que deberíamos hacer es poner un 10.000 en el debe. ¿Sí? Porque en el debe, perdón, el debe porque el patrimonio neto tiene saldo acreedor, ¿sí? Y acá sí podríamos hacer la autosuma total, ¿sí? Acá no, vamos a aplicar la fórmula, pues ya había tenido este error antes y no me dejó. Y ahí va a ver que queda lo mismo que la columna de grande C. Bien, y sumamos, a ver, acá sí, para el patrimonio neto. Y ahora sí sumamos el patrimonio neto y el total del pasivo. Bien, si ven, coincide con la totalidad de la actividad. Bien, pasamos a estos resultados. Ven que es rapidito este ejercicio. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con bueno, con el estado de resultados, ¿no? Calcular nuestra participación. Entonces, va a ser esto por el 40%. Ahora, con doble clic voy a fijar con F4 el 40, así puedo seguir arrastrando hasta comercializar. Bien. Ahora, yo ya podría sumar todo y terminar el ejercicio, pero ¿qué pasa? No termina acá. ¿Por qué? Porque si vamos de nuevo al planteo, ¿sí?, dice, y lo leo nuevamente, el Chico S.A. le hizo un servicio de mantenimiento, el sistema de control de stock de Gran S.A., por un valor de 10, habiendo cobrado el 30% a la fecha de cierre. Si mi venta fue de 10.000, ¿sí?, entonces yo le tengo que netear el 40% que me corresponde, ¿sí? Esto tiene que ajustarse. Entonces vamos a agarrar y vamos a poner 10.000, ¿sí?, y lo vamos a multiplicar por el 40%, porque es de la venta entre los miembros del grupo. Bien,
Ese sería el único ajuste y su contrapartida estaría en gasto de administración. ¿Por qué? Porque me dice que es un gasto de mantenimiento al sistema de esto. Entonces, también sería lo mismo. Igual menos 10.000, podría copiar, pero bueno, yo lo dejo negativo por el 40%. Ahí tendría mi contrapartida, ¿sí? Ahora ven que el hecho de haberle hecho solo un servicio de mantenimiento implica créditos por venta, implica deudas, implica una venta e implica también gastos, ¿sí? Para grandes. Entonces hay que tener en cuenta bien ese renglón porque para hacer bien los ajustes. Bueno, y el último ajuste que tendríamos que realizar es que, como saben, se elimina el resultado de la participación societaria de Grande SA porque no puede ir sumando en la columna de estados consolidados. Bien. Bueno, y entonces lo que habría que hacer ahora básicamente es solo sumar todas las columnas para ver cuántos nos quedó el resultado en el consolidado. Entonces acá podemos poner vamos así, más 100.000, ¿sí? Más el 20 y menos 4.000. ¿Por qué menos 4? Porque las ventas tienen saldo acreedor y yo estoy poniendo este 4.000 en el debe con saldo deudor porque me tengo que sacar mi operación entre los miembros del grupo. Bien, y vamos a sumarle, ya que estamos, la columna. ¿Para qué? Para que al estirar la fórmula ya me salga todo. Bien, ahora si se dan cuenta, esto no tiene que ir así. El resultado bruto se calcula claro, con los dos valores de venta y costo de venta de la misma columna. Y acá se dan cuenta, fíjense que gasto de administración tiene saldo deudor y acá estoy restando el haber, saldo acreedor, pero acá en este caso me está sumando y me tiene que restar. Más, o estaba bien este, creo que sí, que estaba bien. Segundo, claro, estaba bien. El tema es que acá tengo que restar, ¿sí? Y ahí me queda perfecto. Bien, no sé si entendieron lo que acabo de hacer, lo explico nuevamente. Los gastos de administración tienen saldo deudor y yo lo quiero eliminar, ¿sí? Poniendo 4.000 en el saldo acreedor. ¿Por qué se lo quiero eliminar? Porque, nuevamente, perdón que estoy tan insistente con el tema, es una operación entre los miembros del grupo al hacerle chico sea grande el mantenimiento del stock o del sistema de stock. Bueno, y básicamente después hacemos la autosuma teniendo en cuenta el resultado bruto, ¿sí? Y ahí me da igual que la columna de grande C. Entonces este ejercicio ya está terminado, está perfecto. Si tienen alguna duda o consulta sobre este, me lo hacen saber por WhatsApp. Ahora vamos al otro, ¿sí? A la otra parte del planteo que nunca vimos. Bueno, vamos a hacer este. Miren, dice: si tuviera que confeccionar el F, es decir, el estado de flujo efectivo por el método indirecto, las amortizaciones del ejercicio o las amortizaciones acumuladas son las computadas para sumar los orígenes de fondos provenientes de las operaciones, y por qué. Ustedes tienen que responder esto. Si bien corresponde a el primer parcial, puede ser que lo hayan tomado acá también. Y como base integrador puede entrar esta pregunta. Y ahora ustedes tienen que saber que para confeccionar el estado de flujo efectivo por el método indirecto, se van a tomar en cuenta, bueno, yo ya les puse la respuesta acá y se las voy a dejar, ¿sí? Las amortizaciones del ejercicio. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque las amortizaciones, si bien restan en el estado de resultado, no son un egreso de dinero efectivamente, ¿sí? Y por lo tanto lo afectan. ¿Pero por qué? Porque el estado de resultado se guía por el principio de lo devengado. Sin embargo, el flujo de efectivo se guía por lo percibido, lo realmente que hay en caja, ¿sí? El efectivo que existe realmente. Entonces, para arribar a las operaciones, ¿sí? A la actividad de operaciones, se tiene que llegar primero al
el efectivo generado, ¿sí? O tiene otro nombre que es el flujo de fondos que hay en realidad, ¿sí? Bueno, entonces yo les dejo esta respuesta y la estudian ahí. Y bueno, así se responde, ¿sí? Bueno, pero si tienen alguna duda de por qué las amortizaciones, si no quedó claro, se restan en el estado de flujo, bueno, me preguntan. Una pavada, ¿sí? Básicamente, repito nuevo, las amortizaciones, si bien restan en el estado de resultado, bueno, acá no tengo, pero pueden restar, no son una real salida de dinero, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a los índices de rentabilidad, efecto palanca y Dupont, ¿sí? Me dice, se solicita determine los índices de rentabilidad económica, pues mira, rentabilidad con B corta, bueno, rentabilidad financiera y efecto palanca para el ejercicio 2004, utilizando promedio simple para el activo y promedio ponderado para el patrimonio neto. Efectúe los análisis de Dupont de la rentabilidad económica y determine los mismos valores de A y B, es decir, hacer estos dos otra vez, pero para el ejercicio 2003, puede que los valores de activo y patrimonio neto son representativos del promedio general. Ya vamos a hacer los tres puntos juntos, ¿sí? Ahora, cuando yo agarre el parcial, ya me preguntarán por qué tengo dos estados de resultados. Porque el ejercicio me da solo este, ¿sí? Yo le hice este, ¿sí? Más cortito. ¿Por qué? Porque acá no está explícitamente en el primero el ROI y el ROI. ¿Y qué es esto? Bueno, este básicamente es el rendimiento operativo antes de impuestos de intereses. También se llama utilidad antes de impuestos de intereses o beneficio antes de impuestos de intereses. Con esto utilizamos para sacar la rentabilidad económica, ¿sí? Una vez que le restamos, ¿sí?, los resultados financieros del pasivo, ¿no? Intereses, por ejemplo, de préstamos que hemos pedido, solicitado, tenemos el ROI, que es el resultado antes de intereses. Antes de impuestos, perdón. Antes de impuestos porque después viene el impuesto a las ganancias. Y con esto utilizamos, ¿sí?, para hacer la rentabilidad financiera. Bien. Y después, si se dan cuenta, tenemos un estado de evolución de patrimonio, pero bastante sintetizado, ¿sí? No es tan completo como los que hemos visto anteriormente, pero ya van a ver por qué. Bueno, entonces nos vamos a la hoja 1, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer, miren, yo ya lo tengo tipo estructurado, así se los voy a mandar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es sacar los promedios, ¿sí? Entonces, el promedio para el 2003, ¿cuál va a ser? Bueno, básicamente, como no tenemos año 2002, ¿sí?, el valor del activo del año 2003 es representativo como si fuera de promedio. Así que lo traemos y nuestro activo promedio para el año 2003 va a ser de 50.000. Bueno, y el año 2004 básicamente, disculpen eso, el año 2004 básicamente su promedio es la suma de ambos activos, ¿sí? 50.000 y 50.000 dividido 2, ¿sí? A ver, yo lo voy a traer de otro Excel para no tener que dar copiándolo. Acá. Y le pongo 2 abajo. Y acá hago la operatoria sería, ¿sí? Abro un paréntesis. Y a traer este valor, cerramos el paréntesis y lo vamos a dividir por 2. Ahí me da el 55.000. Ven que acá ya me está tirando automáticamente las fórmulas porque las tengo cargadas, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que sacar el patrimonio neto promedio ponderado. Ahora, si no le dicen ponderado, dice el promedio patrimonio neto, bueno, hagan lo mismo que en el activo, es decir, usen para el año 2003 los saldos al inicio, es decir, que el 20.000 sería representativo promedio, y para saldos del 2004 tienen que sumar el saldo al inicio más el saldo al cierre, ¿sí?, y dividirlo por 1, ¿sí? Pero en este caso va a pedir otra cosa, ¿sí? Es muy difícil que le tomen así como les va a tomar, les voy a enseñar ahora, pero si le toman ya saben cómo hacer. Bueno, básicamente
tengo que traer algunos valores. ¿Cuál es mi saldo al inicio del capital? Bueno, es de 15.000. Bien. Ahora, fíjense, y no es casualidad, acá, que me tira fechas. O sea, no sé si en otros estados de evolución de patrimonio neto que hayamos hecho anteriormente tenían fechas. Bueno, este tiene. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular los meses que estuvieron inactivos y cuando hubo movimientos de los distintos rubros, por así decirlo, del patrimonio neto. Entonces, por ejemplo, capital tengo el 4 de enero por 15.000 y recién tengo un movimiento de capital el 4 de noviembre, ¿sí? Es decir, que pasó prácticamente 10 meses inactivo hasta que recién tuvo. Entonces, lo que voy a poner acá es meses sin movimiento y le voy a poner días, ¿sí? Así nomás. Después, ¿hubo movimiento del ejercicio? Sí. ¿Por cuánto? Bueno, hubo por 5.000, un aporte de capital. Bueno, pero hizo a principios de noviembre. ¿Cuántos meses faltan para que termine el año? Y bueno, falta casi todo noviembre y diciembre. Entonces vamos a poner meses restantes 2, ¿sí? Entonces, acá en la fórmula vamos a poner igual este valor por este. Y hacemos lo mismo con las otras columnas. Movimiento del ejercicio por sus meses restantes. Y cerramos paréntesis. Bien. Entonces, hacemos lo mismo. Voy a estirarla acá, me da 0. Pero va a ver que van a dar lo mismo. Entonces, vamos a la reserva. Tuve una reserva por 2.000. ¿Sí? Igual 2.000. Fíjense que fue el 4 de enero y recién el 4 de abril voy a tener un movimiento que es la constitución de una nueva reserva porcentual. Entonces, acá le voy a poner 3 meses. ¿Sí? ¿Por qué 3? Bueno, porque enero, febrero y marzo. Y en abril recién tuvo un nuevo movimiento que es de 100. Lo traemos. ¿Y cuántos meses faltan para que termine el año? Y bueno, van a faltar 9 meses. Y ahí me tiro el valor. Pero acá me acabo de dar cuenta que tuve un error. No pasa nada, es lo mismo, tenemos que modificar algo. ¿Qué pasa? Estos valores, ¿sí? Son acumulativos, ¿sí? Entonces, no es que, por ejemplo, tuve 15.000 parado 10 meses. Bueno, se agregó 5.000 y calculo solo esos 5.000 por 2 meses más. No, tengo que sumar porque ahora mi capital ya no es más 15.000 y 5.000, ahora es 20.000, ¿sí? Se suman. Entonces, vamos a sumarle este 15 de acá. Y ahí me tiro el valor corresponde. Lo mismo tenemos que hacer acá, ¿eh? Se agregó 100, pero yo tenía 2.000, ¿sí? No es que la reserva disminuyó. Ahora mi reserva es 2.100, ¿sí? Entonces ahí está calculado bien. Entonces, seguimos. Ahora lo voy a hacer mejor. Resultado no asignado de 3.000 al inicio. Y fíjense que, bueno, va a tener movimiento también el 4 de abril. 3 meses después. Entonces, ponemos Enter. Está 3 meses inmóvil. Pero va a tener recién movimiento en abril. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿qué monto pongo acá? ¿Sí? O sea, el 1000, el 100, el resultado asignado, ¿cuál pongo? Bueno, básicamente no podemos poner ninguno de estos movimientos. O sea, lo que tenemos que hacer es mi saldo al cierre de los resultados asignados, 100.100, pero a eso le tengo que netear la utilidad del ejercicio, que corresponde a la fila de abajo. Entonces, vamos a hacer igual, ¿sí? Mi saldo al cierre del resultado asignado, pero le vamos a restar el resultado del ejemplo. Eso me da un valor de 1900. Y esto estuvo parado por ¿cuánto? Por 9 meses, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque en abril se produjeron 2 movimientos. Bueno. Y ahora el resultado del ejercicio, que al finalizar, el resultado del ejercicio de ¿qué? Del estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Es de 4.100, ¿sí? Y acá no tenemos que poner meses, ¿sí? En este
último ítem es el único que no tenemos que poner meses. Y vamos a restarle el saldo al inicio, que es muy fácil de hacer. Saldo final menos saldo al inicio es 1000. Y acá les vamos a poner la fórmula que se resten ambos. Bien, y ahí termina. Ven que acá ya me calculó automáticamente la sumatoria total de todos los conceptos, pero tengo un valor de 20.000 en amarillo. Bueno, acá viene la ponderación. Una vez que yo saqué el patrimonio neto total por meses, ¿sí? Ahora yo lo tengo que dividir por 12. Una vez que divido la totalidad, la columna de total de patrimonio neto, lo divido por 12, me da el patrimonio neto ponderado. Y este es el que voy a usar en el 2004. ¿Sí? Bueno, ven que no es difícil, pero si no lo ven nunca antes y te piden así, no se sabe qué hacer. Bueno, pero les repito, chicos, es muy difícil que le tomen así, pero por las dudas se los cuento. ¿Sí? Siempre traten de hacer así, un promedio simple. Es lo más básico y generalmente en los que en los parciales le toman. Bueno, vamos con el análisis de la rentabilidad económica de ambos años. ¿Sí? La rentabilidad económica se calcula tomando la utilidad antes de impuestos e intereses del pasivo, ¿sí? Sobre el activo promedio. Ya tenemos el activo promedio de 2003, 1000, y tenemos que traer básicamente el UAI. ¿Sí? Ahora, fíjense que ¿dónde está el UAI? Es este, el ROA y. Ahora, esto ustedes no lo tienen en el parcial, esto lo hice yo. Entonces, ustedes tienen que saber armar el estado de resultados, ¿sí? Y saber que después de los gastos de comercialización, administración y otros ingresos, ya vienen los resultados financieros. Cuando ustedes restan los resultados financieros del activo, bueno, ahí ya me queda mi ROAI o mi UAI, ¿sí? Esa es mi utilidad antes de impuestos e intereses. Y cuando le resto a ese valor los resultados financieros del pasivo, ya tengo mi utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Les muestro acá para no ponerme a hacer de nuevo todo el estado de resultados, pero tengan en cuenta que si no le dan de esta manera, ustedes tienen que saber hacerlo. ¿Sí? Igual que acá, vieron que le dice en el primer estado de resultado antes de impuestos a las ganancias, ese es lo mismo que el ROAI, y la utilidad antes de impuestos. Bueno, tomamos el primer acá, 8000, ¿sí? Por el año 2003. Fíjense que me da 0,16. Después yo acá lo multipliqué por 100, o porcentaje, y me da un 16% de la rentabilidad económica. ¿Sí? Ahora les voy a explicar cómo se lee esto, pero por ahora vamos a calcularlo, ¿no? Y bueno, y después traemos el del valor 2004, que es 6000. Buenísimo. Acá ven que me da distinto, pero pasa que este valor está redondeado. Yo le saqué los demás decimales, pero si no es 10,91. Bien, vamos con la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera, ¿sí? Es la utilidad antes de impuestos. Ya neteado todos los intereses, tanto del activo como del pasivo. Entonces traemos 2003. Mira, y va a ser de 4000. Bien. Y abajo no tengo nada, pero abajo mi patrimonio promedio representativo para el año 2003, bueno, va a ser el del inicio, 20.000. Bien. Y ahí me dio un 20%. Y acá ven que ya tengo el 20.125 calculado, ¿sí? El patrimonio ponderado. Y vamos a traer solamente la utilidad de impuestos del año 2004. Bien. Ahora, fíjense que después que calculé el efecto palanca, acá ya me lo calculo directamente. Pero básicamente es que en el año 2003 va a ser la rentabilidad financiera calculada, es decir, acá del 20% dividido su rentabilidad económica, el 16% calculado acá. Y lo mismo con el año 2004. ¿Para qué quieren decir todas estas cosas? Bueno, antes de pasar al DuPont, les voy a poner unos conceptos, ¿sí? Que yo he tipeado para explicarles y que les quede ya la explicación, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a este directamente. Fíjense que acá ya lo tengo hecho. Y básicamente mi rentabilidad económica, ¿qué es lo que mide? Bueno, mide la capacidad de generar beneficios
que tienen los activos totales de la empresa, ¿sí? Independientemente de cómo se van a financiar, y no tienen tampoco en cuenta los gastos financieros, ¿sí? Básicamente lo que te dice es cuánta rentabilidad me van a generar mis activos. Así que ustedes le pueden poner si les piden, o si a ustedes les parece esta definición de qué es la rentabilidad económica. Está bueno que ustedes se la sepan. Y también lo que le pueden agregar si quieren es que la rentabilidad de un año a otro, es decir, de 2003 a 2004, ha disminuido en casi, por ejemplo, 6 puntos porcentuales. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué disminuyó 6 puntos porcentuales? Bueno, ahora les voy a explicar en un ratito, a través del método Dupont, de por qué ha disminuido 6 puntos. Bueno, y la rentabilidad financiera me dice que es la rentabilidad total que obtienen los propietarios, ¿sí?, en función de la inversión realizada, es decir, la rentabilidad del capital propio. Es una manera de determinar la eficiencia general del ente. Fíjense que ha disminuido bastante la rentabilidad financiera y por ende la eficiencia general del ente, ¿sí? Y básicamente disminuyó así, ¿por qué? Porque ha disminuido bastante la utilidad de impuestos. Bueno, que también le pueden poner eso, ¿sí? De un año 2003 analizado, la rentabilidad financiera dio un 20%, pero al siguiente año dio un 9,91%. ¿Y cómo lo pueden explicar? Bueno, pueden decir que ha disminuido en una proporción media, póngale, o en la mitad, ha disminuido un 50% la utilidad antes de impuestos. Tipo, antes era 4.000, ahora es 2.000. Bien, fíjense que casi ni se movió el patrimonio neto. Bueno, ¿y qué es el efecto palanca? Sí, el efecto palanca, fíjense que en el año 2003 me da 1,25, siendo 25%, y en el año 2004 0,91 o 90,8%. Yo le pongo tanto en valor decimal como en porcentaje, pero yo les recomiendo que se guíen por el valor decimal porque es más fácil de leer. ¿Sí? Entonces, si les piden una conclusión, ustedes quieren poner, pueden poner que en el año 2003, como el apalancamiento es mayor a 1, ¿qué significa el efecto palanca? Cuando el apalancamiento es mayor a 1, el costo de las deudas, ¿sí?, va a ser inferior a la rentabilidad económica, ¿sí? Por ende, el rendimiento de capitales terceros es mayor al de los socios, lo cual es más barato o más rentable financiarse con terceros. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el costo de mis deudas? Bueno, acá no me dice explícitamente en el planteo. A ver. No me lo dice. Pero básicamente mi costo de deuda es la tasa de interés que yo tengo que pagar. Bueno, en este caso, si ustedes analizan, pueden tomar el resultado financiero pasivo, este 4.000, como los intereses a pagar de préstamo, ¿sí? Ese es mi costo de la deuda, de financiarme por tercero. Como acá me dio 1,25, quiere decir que la rentabilidad que genera mi activo, ¿sí?, es mayor al costo de la deuda que yo tengo que pagar. Y por ende, me conviene seguir pagando, me conviene seguir endeudándome con terceros antes que usar mi propio capital, ¿sí? Eso significa el 1,25, es decir, es barato, es baja la tasa de interés que estoy pagando por préstamos solicitados o obtenidos por terceros. En cambio, por el año 2004, fíjense cómo se da vuelta, igual es casi cercano a 1, pero es menor a 1. Y quiere decir que el apalancamiento, al ser menor a 1, la utilización de capital de terceros es inferior a su costo. Es decir, no conviene endeudarse con terceros y hacerlo con su propio capital. Es decir, que acá para el año 2004, ¿qué pasa? La empresa ya estaba pagando un interés más alto, ¿sí? Es decir, que el interés puede haber sido, miren, por ejemplo, mi rentabilidad económica en el año 2004 fue el 10,91% y supónganse que la empresa estaba pagando un interés del 15%, ¿sí?, por los préstamos. Entonces, ahí me da menor a 1 el coeficiente del apalancamiento. Y esto me indica a mí que no me conviene endeudarme más y realizar mis inversiones, soportar a la estructura de inversión que es el activo con mi propio capital.
Para esto sirven estos determinados índices. Bien, vamos a pasar al método Dupont. El método Dupont tengo hecho acá. Te voy a explicar para qué sirve. Bueno, sirve básicamente para explicar de por qué disminuyó acá o desagregar, ¿sí?, mi rentabilidad económica. También se puede hacer con la financiera, pero bueno, en la económica es mejor, ¿sí? Ahora, fíjense que yo puse acá ventas dividido activo promedio. O sea, lo que tienen que hacer, yo lo tengo calculado, es ir a buscar las ventas del año 2003 y 2004, ¿sí?, las ventas acá en el estado de resultado, y dividirlas por el activo promedio de ese año, ¿sí? En caso 2003 por 50.000 y en el 2004 por 55.000. Y después puse UAA dividido ventas, que es la utilidad ante impuestos de intereses sobre las ventas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esta columna, fíjense que yo les puse acá ya la imagen, ¿sí? Las ventas dividido el activo total me va a dar la rotación del activo, ¿sí? Y la utilidad dividido las ventas me va a dar el margen. Bien, fíjense que para comprobar si está bien calculado, cuando ustedes multiplican estos dos coeficientes, ¿okay?, como está en la fórmula acá, les tiene que dar igual al rendimiento. 16%, 2003, 16%. 11%, 11%. Bien. Fíjense que si bien en el año 2003 a 2004 se ha aumentado la rotación de las ventas, ha disminuido significativamente el margen de ventas, ¿sí? Es decir, los precios de venta. Por ende, es que tiene menor rentabilidad la empresa, ¿sí? Fíjense que ¿para qué sirve esto? Porque una misma empresa con menor margen, pero con mucho rotación activo de ventas, puede tener el mismo rendimiento que una empresa con baja rotación, pero con mucho margen, ¿sí? Entonces, sirve para nivelar ambos factores, ¿sí?, y así llegar al equilibrio de un rendimiento que sirva a la empresa, ¿sí? Fíjense que acá yo puse esta última tercera fila para comparar que si la empresa con aumentando el margen, ¿sí?, el mismo margen 2004, y disminuyendo, repito, fíjense que la empresa acá en la última fila, aumentando la rotación del activo y las ventas, ¿sí?, y disminuyendo el margen a comparación del año 2003, pero no tanto como se hizo en 2004, hubiera tenido un rendimiento similar al año 2003, ¿sí? Esto lo hice yo a modo de ejemplo para que se den cuenta de que cómo se puede jugar con las variables para tener los mismos rendimientos, cambiando el margen y la rotación del activo. Lo mismo se podría haber hecho con el mismo margen del 2003, ¿sí?, y bajar un poco o subir un poco el margen y bajar un poco la rotación. Bueno, básicamente eso es todo, chicos, ¿sí? Fíjense que es un parcial bastante completo, ¿sí? Y si ustedes lo tienen bien estudiado, es fácil de hacer, ¿sí? Estaría bueno también que se aprendan qué son los índices, qué es lo que miden, ¿sí?, cómo están compuestos, ¿sí? Y también no solo aplicar la teoría acá, sino aplicarla a la práctica, como les dije recién. Bueno, disminuye un año adentro, ¿por qué? Bueno, disminuyó en 6 puntos porcentuales, ¿por qué? Bueno, porque ha disminuido el margen, aunque se aumentó un poco la rotación, ¿sí? Pueden meter un buen chamullo, ¿sí?, para probar el parcial. Bueno, esto es todo, chicos. Si tienen alguna duda, consulta o algo que no quedó claro, me consulta por WhatsApp y bueno, estamos en contacto. Chao, chao.